dar la distancia del tiempo al fenómeno para poder verlo bien. Tenemos una dificultad muy grande, estamos hablando de algo que todavía no ha terminado y que quién sabe cómo va a terminar. Hay muchos riesgos y muchas variables en juego. Así que les pido por favor tomar lo que les voy a decir como una especie de diálogo provisional. Pueden cambiar muchas cosas y no creo que sea responsable decir que esto es un análisis definitivo. Sin embargo, he asumido el reto de ocuparme de un tema que es interesante, las víctimas y el sistema diseñado para atenderlas. Quiero empezar este análisis a partir de dos categorías que, visto desde las víctimas, me parece que son las cruciales. La categoría memoria y la categoría olvido. Creo que lo peor que le puede pasar a las víctimas es que se olvide su sufrimiento, su tragedia, su desgracia. El recuerdo es lo único que le queda a alguien que ha perdido todo lo demás. Por eso la memoria es importante. Y por eso quiero empezar recordando a una víctima española por la que tuve mucho aprecio en manos de ETA, al profesor Francisco Tomás y Valiente, que además de ser un gran historiador del derecho, tuvo la condición de ser presidente del Tribunal Constitucional de España y que fue asesinado por ETA en la universidad, en su despacho, mientras hablaba por teléfono. Pues no sé, quizá el tema de la universidad, del derecho constitucional, lo de profesor, me afectó mucho el asunto, porque creo que esa no es una forma para que un académico muera, el terror. Y creo que lo que debemos hacer en retrospectiva es recordar a la víctima y a sus valores. El nombre del asesino es aquellos que, como dice el Quijote, está en un lugar del cual no quiero acordarme. No es que no pueda, es que no quiero. Creo que el victimario es prescindible, es olvidable, que hay que olvidar su nombre. Pero la víctima no, la víctima debe recordarse. Con eso en mente, entonces, quería presentar una visión de análisis de variables, porque creo que en víctima, sistema, hay por lo menos tres variables principales. Primero, las víctimas, cómo se piensa en las víctimas, en términos de derechos. La célebre tetralogía de derechos que está en el derecho internacional y que está en el derecho colombiano. Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Eso es lo que espera la víctima de un proceso. ¿Qué es lo que le ofrecemos? Hubo una importantísima reforma a la Constitución, y prometo que no citaré muchas normas, que es el Acto Legislativo 1 de 2017, que agrega un título provisional a la Constitución dedicado a crear todo un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Yo no diría que ahí está todo dado, que habría que hablar de derechos y habría que hablar del sistema y juzgar cómo el sistema satisface esos derechos. Pero creo que es necesario incluir un tercer vector de análisis, que es la amnistía. Porque la amnistía va a hacer que muchos de esos derechos queden sin satisfacción. Y eso hay que decirlo, y decirlo con claridad. Se puede usar una palabra muy dura, quizá, la palabra impunidad, pero es una palabra cierta. La amnistía tiene un costo de impunidad. Quien se beneficia de una amnistía no tiene una responsabilidad efectiva en términos penales. Queda limpio de todo crimen, limpio de toda culpa, como si nada. Y eso suena muy difícil para la víctima. ¿Por qué entonces la víctima va a aceptar que alguien que le causó un profundo dolor y sufrimiento vuelva a empezar como si no hubiera hecho nada? Eso es lo que le estamos pidiendo a las víctimas. Y ahí es que se suele hablar del valor superior de la paz, de la reconciliación. Pero es más difícil hablar de eso con quien ha sufrido las consecuencias que con quien no lo ha hecho. En ese vector de la amnistía, creo que es importante contextualizarlo a partir de instrumentos internacionales, que paradójicamente se alude mucho a ellos, pero no se precisa cómo. Entonces, de ahí quisiera usar estas categorías. La primera, que es una categoría que aún en Colombia ha sido muy conflictiva, es justamente la noción de conflicto interno, que es lo que dicen, aunque el nombre técnico es conflicto no internacional. Saber si vivimos o no vivimos un conflicto no internacional. Asumamos que sí, porque no creo que esa sea la discusión hoy.
Si estamos en un conflicto no internacional, la norma aplicable es, en el derecho internacional humanitario, el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, que justamente es un protocolo diseñado para la protección de las víctimas. En nuestro debate, una de las cosas que más me sorprende es que aludamos muy poco a la regla internacional para proteger víctimas. Y en ese protocolo, en el artículo 6, al referirse a las diligencias penales, usa el término amnistía. Y lo usa de dos modos que me parece a mí pueden dar un contexto a la discusión. El primer modo es que se refiere a la amnistía más amplia posible. Luego la pregunta que debemos hacernos como sociedad es ¿cuál es la amnistía más amplia posible? Esos términos indican que hay amnistías imposibles y que hay amnistías menos amplias. O para usar palabras un poco del periodismo colombiano, ¿qué es lo perdonable y qué es lo imperdonable? Esa es la gran división. Y lo segundo es que usa un término que me parece a mí importante para la asimetría. El protocolo se refiere a quienes tomaron parte en el conflicto armado. Entonces no veo por qué cambiar la nomenclatura. Se habla de partes del conflicto y se asume que dentro del conflicto está el Estado. Pero al momento de la amnistía, por una categorización interna, se piensa que es imposible la amnistía para el Estado y sus agentes, que la amnistía solo es para una de las partes, a pesar de que el protocolo habla de las dos. Esa contraevidencia de protocolo para ambos, pero amnistía para uno, se justifica a partir de una categoría histórica que tenemos, que me parece cuestionable por muchas razones. La categoría del delito político y los delitos conexos al político, que es la clave de la amnistía. Porque lo que se dice es, delincuente político solo puede ser aquel que actúa contra el Estado, no aquel que actúa desde el Estado. Y eso puso un aprieto muy fuerte a la ley que se mencionó al comienzo, a la ley 1820 de 2016, que no se deje engañar por el nombre, se llama ley, pero es una pieza fundamental del proceso. Esta ley de amnistía tiene que lidiar con la dificultad de cómo voy a tratar a unos elementos del conflicto y cómo voy a tratar a los otros elementos del conflicto. Para unos entonces la solución será la amnistía, ¿y para los otros qué? Y para los otros crean una figura que lamentablemente tiene más dudas que certezas, la renuncia a la persecución penal. Entonces uno no sabe si esa es una renuncia definitiva, como es la amnistía, o si la renuncia es temporal, si tiene condiciones, cómo se va a ejercer. Pero eso sería como el otro lado del espejo, la renuncia a la persecución penal. Con esta variable entonces, lo que creo que sigue en el camino del análisis es buscar pensar en la amnistía. Y la amnistía tiene en el marco de la ley realmente dos momentos. No hablo de una clasificación técnica, sino dos momentos en que puede ocurrir. Un momento previo, es decir, posterior al cese de hostilidades, como dice el protocolo, pero previo al establecimiento de las autoridades del sistema. De hecho, ya ha ocurrido, y aquí la cifra a mí me parece que es diciente, se calcula, porque están depurando todavía la información, hay la idea de que muchas personas están en la lista sin ser miembros del grupo, de 14.000 personas, esa es la cifra que se da. Entonces uno queda sorprendido y dice cómo 14.000 personas pueden hacer tanto daño siendo tan pocos. De esos 14.000, según noticias de meses anteriores, de hace 2 meses, ya 7.400 resolvieron su situación, que es más de la mitad. Entonces, más de la mitad ya fueron amnistiados en la primera modalidad de amnistía, en la amnistía de iure, a la que se refirió la profesora Silva antes. Entonces, lo que uno dice cuantitativamente es, ¿qué es lo que nos queda? Menos de la mitad de todos. Y todavía no he hablado de la otra amnistía. Así que, ¿cuánto quedará cuando hablemos de la justicia? Probablemente un número muy reducido. Y ahí vemos una primera dificultad en los números. ¿Valía la pena realmente crear todo un aparato de justicia
que es una reforma transitoria a la Constitución para juzgar a este número de personas. Pues no quiero llegar a la exageración de decir que hay un juez para cada 5 reos, pero podría ser, porque la segunda amnistía, que es la que me parece más fuerte, es la amnistía que ya va a hacer el sistema. El sistema va a tener una sala de amnistía, seguramente destinada para estudiar la amnistía de quien no recibió la amnistía de jure, que él ya está tranquilo y libre de problemas, con reglas un poquito distintas. Entonces me parece interesante en el análisis mostrar las reglas de amnistía y le recomendaría la lectura de 3 artículos de esta ley, especialmente el 15 y el 16 que definen la amnistía de jure, que para hablarlo coloquialmente sería la amnistía del combatiente raso. Ahí están los clásicos verbos del delito político, de la rebelión, de la sedición, de la asonada, y los conexos, pero en los conexos hay cosas un poco delicadas. Ahí está desde el incendio hasta ciertos actos que en otro contexto se podrían llamar terrorismo, interceptación de comunicaciones, el porte de armas, de municiones, uniformes. Y uno diría, con el 15 y el 16, aquí está definido qué es el delito político y lo conexo. Pues esa es una conclusión errónea, porque ahí no está definido. Ahí lo único que está es la categoría que diríamos clara de delito político para establecer la amnistía de jure. Pero nos queda la sorpresa del artículo 23. Es un artículo en el cual yo creo que va a haber muchas tensiones cuando se haga el control de constitucionalidad. Ya hablaré de ese riesgo eventual. El 23 ya no habla de la amnistía de jure, sino de una amnistía que debe ser reconocida u otorgada por una sala. Pero ahí se dice claramente que los criterios de la amnistía de jure no son taxativos, que puede haber otros distintos a los de la amnistía de jure. Y ahí comienzan las perplejidades. ¿Y cuáles serán esos otros criterios? El enunciado de la norma, en una interpretación literal, dice alguno de estos criterios. Es decir, en una lectura muy favorable para el amnistiado, bastaría con que cumpliera alguna de esas condiciones para que recibiera la amnistía. Y las condiciones son muy genéricas y muy generosas también. La primera es, en una que tiene algún sentido, si se causó una muerte respetando el derecho internacional humanitario, puede ser beneficiario de amnistía. Y luego se usó un eufemismo muy complicado para un acto terrible, para la aprehensión de combatientes. Entonces ahí recuerde el detalle de los soldados en el alambrado, en el Caguán. Eso entraría en el primer criterio de esto más amplio de amnistía. Así que no me sorprendería si la ley se lee así, que haya amnistía para eso. Es decir, a juicio de la ley, esto es de lo perdonable. Que el sujeto pasivo de las conductas haya sido el Estado. Se refuerza entonces esta idea, pero no se dice qué conducta. Entonces uno diría, pues un acto terrorista, ¿entraría aquí o no? Y el tercero es, creo que el más amplio de todos, si la conducta sirvió para facilitar, apoyar, financiar u ocultar la rebelión. Y entonces mucho me temo yo que la discusión aquí central será, por ejemplo, si el tráfico de narcóticos, o para usar el lenguaje norteamericano, si la conspiración para introducir narcóticos, que evidentemente es un modo de financiar la rebelión, es o no amnistiable. Y aquí creo que es interesante llamar la atención que la ley que tenemos puede no corresponder a la visión de otros estados también involucrados en el asunto. Me temo que una de las dificultades que habrá que superar con los Estados Unidos es la visión de si esa conspiración para introducir narcóticos es amnistiable o es causa de extradición. Y ya se ve el desencuentro. Estamos hablando de amnistía en Colombia y de extradición por los Estados Unidos. Entonces, mire lo precario del proceso. El combatiente que se vincula al proceso, pues está condenado a Colombia por cárcel, porque en el momento en que salga del territorio se expone a una solicitud de extradición. Y ese es un riesgo doloroso incluso para el que aspira a la amnistía. Dicho esto de la amnistía, entonces, probablemente las cifras de personas que vayan ante la justicia serán muy cortas. Hagamos una primera revisión con los 4 derechos de las víctimas.
Veamos el afectado. ¿Cuál es el derecho afectado con la amnistía? El derecho a la justicia. Cuando alguien recibe una amnistía, su víctima no tiene derecho a la justicia. De ningún modo. ¿Qué le queda? Le queda el derecho a la verdad, el derecho a la reparación y el derecho a la no repetición. ¿Cómo trata el sistema de abocarlo? Seguramente Luis Andrés tratará de ocuparse de lo primero. ¿Cómo se ve la verdad? Se dice que la amnistía no impide o no afecta el tema de verdad y reparación. La verdad tiene un instrumento de memoria que es importante, aunque no es igual a una verdad judicial. Recuerde que la verdad judicial exige pruebas, exige crítica de la prueba, exige un proceso. Será un relato colectivo, me temo, el de memoria histórica de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que seguramente no va a tener tiempo de escribir la historia de cada víctima. Va a contar la verdad in genere, la verdad de las víctimas, como ese abstracto sin rostro. Para las víctimas, no para cada víctima. ¿Quién sabe si eso le satisfaga a la persona que vio a su padre morir secuestrado? Hablar del secuestro como abstracción o hablar de su drama. El tema de la reparación, que es otra gran inquietud, porque hasta ahora las FARC lo que ha dicho es que sus recursos son limitados, ha hecho una generosa oferta incluyendo bienes de aseo usados, oro, otros recursos. Pues no sé si esos sean todos sus recursos o no, pero a la víctima la cuestión es que alguien tendrá que repararle. Cuando hay amnistía, el que repara es el Estado. Y esta reparación no es la mera reparación administrativa de la ley de víctimas. A la víctima no le podemos hablar solo de reparación administrativa, le tenemos que hablar de reparación integral. Así que las víctimas van a hacer una presión presupuestal en los próximos años muy fuerte, con toda la razón. Una persona que ha sufrido un daño tiene derecho a ser resarcida. Con la amnistía decimos no por el victimario, sino por el Estado. Vamos a asumir entonces la responsabilidad patrimonial del conflicto. Finalmente, la no repetición. Quizá este es el punto más fuerte del proceso, porque es el que lo justifica. ¿Por qué hacer un proceso de paz? Para evitar que se repita el drama que hemos vivido. Y bien, cuando se hace el proceso, esa es la ilusión. Aquí voy a actuar un poco más desconfiado, quizá al modo de los varones ingleses con el rey Juan. A ellos no les bastó que el compromiso fuera escrito. Tenemos un acuerdo firmado y escrito. Necesitaron algo más, necesitaron un garante. Los 25 varones que iban a ver si el rey cumplía o no, y que lo iban a perseguir si incumplía. Y eso es lo que me preocupa más. ¿Quién va a garantizar la no repetición? Y quiero terminar hablando de riesgos en esto. Primer riesgo, no fue todo el grupo. El riesgo de los disidentes, que cada vez es más peligroso para el proceso. Cada vez que hay un muerto nuevo, atribuible a alguien que fue parte de las FARC y que ahora se llama disidente, el proceso se pone en peligro. Porque no estamos garantizando la no repetición. Hicimos un proceso muy oneroso en muchos frentes y los hechos se repiten. Estas disidencias son un problema muy grave para el proceso. De hecho, hay otro problema que acaba de ocurrir también muy grave. Hay gente que estaba en camino de salir del proceso y ha vuelto a su antigua actividad. Y la pregunta del posconflicto siempre es, si yo que fui un combatiente me reincorporo a la vida civil, pero no encuentro alternativas para ganarme la vida con algo, pues vuelvo a hacer lo que siempre supe hacer muy bien. A veces eso es la actividad criminal. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Porque tenemos mucha gente cuya principal actividad en la vida fue manejar armas y valerse del poder de las armas. ¿Cómo actuar con esas personas? Ante esos riesgos, quisiera mencionar el último, que es el que más me preocupa. Y ante todo esto, ¿qué ha pasado con las normas? Lamentablemente, nada. Y cuando digo nada, ¿a qué me refiero? A que la Corte Constitucional, institución a la que aprecio mucho, a la que conozco por dentro y de la que formé parte, y quiero, y esta crítica la hago desde el cariño, se ha tomado mucho tiempo en definir cosas que son esenciales. Entonces tenemos una paradoja en el tiempo. El proceso necesita ir rápido.
Por eso quizás se ha atropellado mucho el derecho, porque tenemos prisa. Esa es la justificación del fast track. Hagamos una constitución rápido, hagamos leyes rápidas, decretos rápidos. Incluso ahora hay decretos sin leyes. Todo con prisa. Y la Corte lo que ha hecho hasta ahora es no definir cosas. Entonces, primera gran tragedia. No sabemos si la ley de amnistía es exequible o no. Y no sabemos en qué sentido lo hay. Y tenemos más de la mitad de los combatientes amnistiados. ¿Y qué tal que digan que es inexequible? ¿Qué va a hacer el que fue amnistiado? También va a perder la confianza. Tenemos un modelo montado y no sabemos si el acto legislativo 1 de 2017 es exequible o no. ¿Qué tal que no? Este es el problema de la tragedia de la vida. No podemos caminar seguros cuando no hay definiciones constitucionales. Y el tribunal se ha tomado, con esto termino, desde el 30 de diciembre del año pasado hasta hoy, en una definición que no llega. Y que cuando llegue de pronto ya no sirve para nada, porque ¿cómo desandar el camino? Lo que dejaría a la Constitución en entredicho. La Constitución se aplica, pues bueno, y si no, no se aplica y ya no se puede hacer nada, porque dudo que las sentencias tengan efecto retroactivo. Entonces también está en juego la credibilidad de la Constitución y su garantía. Mil gracias. Muchas gracias al profesor Luis Javier. Continuamos ahora con la intervención del profesor Luis Andrés Fajardo. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias al doctor Fernando Velázquez. Un saludo muy especial al doctor Guillermo Álava, a la doctora Natalia Silva y a mi compañero el doctor Luis Javier Moleno, asimismo a mi querido señor vicerrector doctor Germán Quintero, a los directores del Departamento de Justicia Transicional, el doctor Orlando Gallo y Carolina Rosas, y a todos los asistentes. El doctor Luis Javier Moreno y yo tenemos un acento del sur del país que tiene una cualidad muy especial, y es la cualidad de generar aluviones entre los asientos del público. ¿Ustedes recuerdan lo que es un aluvión? Es la franja de tierra que queda al descubierto por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Entonces, eso me hace recordar un chiste que hizo hace una semana el doctor Rojas en el encuentro de la Corte Constitucional, y que decía lo siguiente: había un conferencista que estaba dictando una conferencia muy larga, y entonces poco a poco se empezaba a ir la gente del público, hasta que al final quedó uno. Y entonces este señor, desesperado porque no se le fuera, sacó su revólver y lo puso sobre la mesa y le dijo: si usted se va de aquí, le pego un tiro. Y el señor le dijo: ¿y cuánto le falta? 20 minutos. Ah, no, pégueme el tiro. Bueno, espero que no me toque llegar a eso, así que voy a ser muy corto. Milán Kundera dice que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. A través de la historia, el olvido, la pérdida de la verdad, es uno de los fenómenos más interesantes y más graves que deja un conflicto. Eso dio lugar a que, de hecho, en los tratados de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario de 1949, en los artículos 32 y 33 del Protocolo primero, y luego en el Protocolo 2 adicional de 1977, se consagrara el derecho de los familiares de las víctimas a saber, a conocer el paradero de quienes habían sido desaparecidos dentro de los conflictos. Allí nace entonces una primera visión del derecho a la verdad, el derecho a conocer. De hecho, en inglés la traducción original es the right to know, el derecho a conocer, más que el derecho a la verdad. Digamos que esa es una traducción que se ha hecho al español que a veces complica un poco los temas. Poco a poco ese derecho a conocer, primero que todo,
limitado a los familiares de las víctimas y especialmente respecto de quienes habían sido desaparecidos dentro de las confrontaciones de un conflicto, se convirtió en algo un poco más amplio. A finales de los años 80, se le dio a un relator especial de las Naciones Unidas, al profesor Louis Joinet, la tarea de investigar cuáles debían ser los derechos de las víctimas respecto de aquellos casos en los que había impunidad. Y el profesor Joinet rápidamente se encontró con que las principales fuentes de impunidad se producían no respecto de los delitos comunes, sino en los grandes conflictos que daban lugar luego a cesación o a transformación o a lo que hoy llamamos transición, pero esa transición partía justamente de las leyes de punto final, de las leyes de olvido, es decir, del ocultamiento de lo sucedido y de la completa impunidad. Y entonces se dio cuenta de algo que mucho más tarde se va a dar cuenta también el país, Colombia me refiero, y es que aquello que reclaman las víctimas fundamentalmente es saber lo sucedido. Por eso en los principios del relator Joinet, él por primera vez en la historia del mundo empieza a hablar de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Esos principios luego se van a actualizar con la profesora de American University, Diane Orendle-Tyler, quien en el año 2005 va a complementar esos principios, pero va a reforzar la cuestión del derecho a la verdad a través de unos principios que lo que hacen, y esto es muy interesante, es traducir la respuesta que hasta ese momento habían dado diversos países a esta necesidad. ¿Cómo se satisface el derecho a la verdad? Y entonces, doctores y doctoras, pasamos de el derecho de los familiares de la víctima, el derecho de los familiares de la víctima a conocer la suerte de sus desaparecidos, a un derecho colectivo, el derecho de la sociedad a conocer las causas, los modos y los efectos de un conflicto armado. Y estamos hablando del derecho, además, de construir una memoria histórica para evitar la repetición que desafortunadamente había sido el círculo vicioso que caracterizaba todas estas series de conflictos. Si uno ve la historia de Europa, pero más recientemente la historia de África, se encuentra que hay una serie de círculos viciosos en los que salir de un conflicto no es más que la puerta para entrar a otro, justamente porque no hay un cierre en el que las víctimas tengan un papel preponderante en materia de verdad, justicia y reparación. Así entonces, se pasa a un elemento que va más allá y que la profesora Diane lo concreta muy bien en sus principios, y es el deber de conocer. Fíjense ustedes, en Perú, luego de la caída de Fujimori, se creó una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, quizá una de las más interesantes y más completas que se han creado hasta ahora. Esa Comisión Nacional realizó más de 3.000 entrevistas. Estuvo compuesta por diversos elementos que representaban distintos actores, tanto de quienes habían participado como de quienes eran víctimas del conflicto. Y produjo al final 9 grandes tomos sobre toda esa información recolectada. Cuando terminó de construirse ese enorme e importantísimo trabajo, recuerdo que a uno de los comisionados se le preguntó, bueno, ¿y usted qué opina de todo lo que se escribió? Y él dijo, pues yo la verdad, pues he leído parte del tomo en el que participé, pero no he tenido tiempo para leerme los otros 9 tomos. Y claro, eso fue lo que sucedió. Los 9 tomos quedaron guardados en una bellísima biblioteca donde están ahí recogiendo polvo. Porque una cosa es escribir la verdad y otra cosa es que esa verdad llegue al público. Por eso entonces se habla del deber de conocer. No basta con que se escriba un bonito informe. Es importante que ese informe se dé a conocer y que la sociedad cumpla con su deber
de reivindicar el nombre de las víctimas, conociendo lo que sucedió. Si ello es así, entonces, habría que ver cuál es el medio más adecuado. En Colombia, este no es, para nada, el primer proceso de justicia transicional que estamos llevando. Hasta este último proceso se habían llevado a cabo desde los años 80 hasta ahora 5 intentos de procesos de paz, algunos de los cuales lograron llevar a cabo la desmovilización y la integración, por ejemplo, los procesos que se llevaron con el M-19, o más recientemente el proceso que se enmarcó en la Ley de Justicia y Paz. Pero hasta ahora no ha habido en Colombia una verdadera comisión de la verdad